Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias. Seguimos este recorrido desde la espiritualidad agustiniana, acompañando este tiempo de Cuaresma que nos prepara para una profunda vivencia de la Pascua, y vivir la profunda vivencia de la Pascua supone adentrarnos en el mundo interior para buscar en él todas las herramientas posibles para ir avanzando en nuestra conversión personal, familiar, comunitaria, social de vida, ¿no? Y siempre Agustín nos da sugerencias importantes. Hoy vamos a tratar una parte del sermón de Gaulou, y en ella un poco sobre el sentido de cómo llevar en los hombros un gran peso nos impide avanzar, nos impide caminar, ¿no? El texto dice así, porque el comentario va a ser un poco extenso, porque me parece que vale la pena, pero el texto dice: el que lleva a hombros un gran peso camina con mucha dificultad. Esto quizás lo hemos comentado en muchas de las semillas. El que lleva un peso más ligero camina más fácilmente, dice Agustín. Ambos, sin embargo, andan derrengados. Entonces, ambos caminan con dificultad. Sea el peso ligero o sea un gran peso, ambos caminan siempre con dificultad. En cambio, dice, el que no lleva ningún peso camina airoso y con libertad. El que anda ligero de peso. Esta expresión también es muy comentada desde la Madre Teresa de Calcuta. O sea, no sucede lo mismo en el mundo del espíritu, ¿no? No sucede lo mismo con el peso de Cristo. Cuanto más lo llevas, tanto más ágil te vuelves. Cuanto más tratas de liberarte de él, tanto más pesados se vuelven tus pies. Estamos hablando del sentido de la espiritualidad. Para ilustrar esta realidad, dice Agustín, piensa en el ejemplo de las aves. Cada una de ellas lleva sus alas y es llevado por ellas. Observa cómo las recoge al posarse en el suelo. Está llamando a observar ese comportamiento de las aves, cómo al descansar ambos lados de su cuerpo, después de cada vuelo, se posa en el suelo, ¿no? ¿Piensas que el ave se siente molesta con el peso de sus alas? Evidentemente no. Si depone su carga, no puede levantar el vuelo. Cuanto menos soporta su peso, tanto menos capaz es de volar, ¿no? Es un texto que vale la pena comentar, porque nos ubica en ese plano de saber entender cómo Cristo, y con Cristo Él en nosotros, la carga es ligera. Pero vamos a ver de qué manera lo propone Agustín. Vamos a hacer un comentario de este texto. Podemos decir de entrada que es un texto de teología espiritual, retomando ejemplos propios, característicos de la tradición clásica, donde es hermoso ver cómo la naturaleza sirve de ejemplo explicativo para resolver interrogantes. En la tradición clásica, la naturaleza sirve de ejemplo para ir resolviendo los interrogantes. Los médicos, para explicar las paradojas, entre más pesado, más alto vuela, entre menos pesado, menos vuela. Pero lo que está acá muy interesante en términos de teología espiritual es la necesidad que tiene el hombre de Cristo
el hombre que necesita a Cristo para poder volar, es decir, para ser más libre, para ser más feliz, para poder estar con el Padre. Entonces, para volar, para alcanzar el vuelo de la felicidad, el vuelo de la libertad, el vuelo hacia el Padre, debe llevar a Cristo consigo. De la simplicidad de la vida, en el sentido de la elementariedad, sino que acompaña una convicción cristiana. Esto acompaña una convicción cristiana profunda. Este texto nos coloca en Agustín, el Agustín que no hemos abordado tanto. Este Agustín no lo hemos abordado mucho. El Agustín que aconseja, que invita a vivir en Cristo sin servirse de grandes argumentos especulativos o de la naturaleza o del sumo bien o de la gracia. El Agustín que aconseja vivir a Cristo desde la simplicidad. Esto es bien interesante porque Agustín siempre va a tener un poco esos argumentos que dan solidez a la propuesta que hace él de tener adherido a Cristo para poder ser feliz, ¿no? Entonces está invitando sencillamente a la gente que lo escucha a estar pendientes de no creer que el cristianismo es un peso insoportable que impide vivir. Esto es bien interesante. Ver el cristianismo como un peso que impide vivir, que impide ser feliz, que impide realizarse. Por el contrario, su peso es el que le permite vivir más alto. Muy interesante esto. Además, ser cristiano en la época de Agustín era un reto grande en contextos de transformaciones muy lentas de la aceptación civil del cristiano. O sea, abrirse camino como cristiano era difícil. Aparentemente el que va más tranquilo en la vida, sin peso, más liviano. Pero Agustín dice, es mejor andar con Cristo, que mientras más pesada sea la carga, entre más cerca esté uno a Él, va a ser mucho mejor. Y más sentir ese peso es el que va a hacer que verdaderamente se comience a volar. O sea, es un peso liberador. Vamos a hablar de un peso liberador. O sea, la vida cristiana como propuesta es un peso liberador. Y vamos a ir desarrollando esto. Estas paradojas y símiles que conducen un poco como al absurdo, que voltean un poco la realidad, que lo pesado, fíjense qué interesante esto, que lo pesado es ligero y lo ligero es pesado. Qué interesante, lo pesado es ligero y lo ligero es pesado. Son, en Agustín, sabemos que Agustín es uno de los grandes representantes de la retórica clásica, ¿no? Son estrategias retóricas que en el fondo está mostrando un Agustín que quiere hacer entender lo paradójico, hacer entender por qué mientras más peso, más altura, y por qué mientras menos peso, más liviano, o sea, más a expensas de los vientos que van y que vienen. Esto tiene, esta imagen interpretativamente tendría muchas aplicaciones, ¿no? Ser cristiano, y esto es bien interesante, que yo creo que ser cristiano para Agustín, en definitiva, es un peso que toca asumir con implicaciones y desde conductas y muy profundas convicciones. Ser cristiano implica asumir unas conductas y unas convicciones profundas. Cambiar modelos de vida, y eso pesa, o sea, pesa el tema de los cambios, pesa el tema de los modelos de vida, pesa el tema de las cosas no negociables, de los compromisos en los cuales el cristiano pueda asumir la fe con el otro, con la familia, con la pareja, con las fortalezas, con las decisiones complejas, de estar en contravía de los modelos sociales y culturales impuestos.
Es bien interesante. Un peso que te da libertad. Un peso que te hace tener peso en los escenarios en los escenarios del relativismo, ¿no? Por colocar un escenario concreto. Ahora, todo es pesado y muy difícil. Agustín está diciendo que estos pesos, aunque difíciles, lo que hacen es robustecer el vuelo. Que aunque el cristianismo tenga unas exigencias bastante fuertes y a veces casi incomprensibles, son los que van a hacer robustecer el vuelo. O sea, el que está en Cristo, dice Agustín, puede volar más alto. Y si vuela más alto, más ligero realmente, la ligereza de no tener nada cargando, la ligereza elemental y efímera, es mejor andar en pensados en Cristo, pero hacia la verdad y libertad, que livianos hacia la confusión y la bancarrota. Cuando no hay peso, no hay estabilidad. Se necesita un cierto peso para mantener la estabilidad. Lo que no tiene peso es llevado de un lado para otro. Es veleta, simplemente se acomoda, y esto nada tiene que ver ni con el pensamiento flexible, ni con el marco de la justa y racional tolerancia que se debe tener. Hay unos pesos que verdaderamente enmarcan un vuelo de humanidad, enmarcan un vuelo de espiritualidad, enmarcan un vuelo porque pone en el lugar más alto ciertas condiciones no negociables que son las que hacen valedera una propuesta. De ahí las veces que, para entrar un poco en la polémica, sin entrar en ella profundamente, de esa amenaza de cisma con la conferencia episcopal alemana que hemos escuchado durante estos días, donde de alguna manera, dentro de la crítica que se ha hecho a esas peticiones que ha hecho el episcopado alemán, lo que están queriendo es quitarle peso a la vida cristiana, quitarle calidad, quitarle exigencia, o sea, mermarle el vuelo. Una de las cosas que tenía o que tiene el cristianismo católico es que tiene una fundamentación sobre una ética de máximos, no es una ética de mínimos, no es la ética de la negociabilidad en algunos aspectos. En el cristianismo católico no se negocia la vida, no se negocian una serie de principios. Con todo el mundo dialoga porque es católica, es universal, de toda extrae todo lo bueno, lo noble y lo mejor, como lo indica el concilio, pero el peso que ella tiene es su autoridad histórica, y en ese peligro pues no se puede caer. Ha habido muchos comentarios ahora sobre este tema, sobre las propuestas que se han llevado a cabo por parte de la conferencia episcopal, que tiene en este momento una división interna de cara incluso casi que declararse bajo la nueva autoridad del Papa Francisco. O sea, hay un momento de crisis que yo creo que tiene que ser resuelto y esto podría apoyar. O sea, ¿qué es lo que ha hecho que tenga la Iglesia un peso, una significancia, un vuelo, una altura y de verdad una credibilidad? Sin desconocer que como Iglesia Católica pues hemos cometido muchos errores históricos reconocidos por el Papa Juan Pablo II en el umbral del año 2000, en el tercio milenio viniente, ¿no? O sea, la Iglesia y todos nosotros, los que hacemos parte de ella, reconocemos que hubo errores históricos graves y que todavía los tenemos, porque los que la configuramos somos seres humanos, pero hay unos presupuestos desde donde nosotros entendemos que la Iglesia Católica tiene un peso histórico, que es la que le ha dado la libertad de saber dialogar, de saber entender los diversos debates y las situaciones que hoy ponen en entredicho, y que hoy yo pienso que hay que
seguir orando y seguir buscando en la reflexión y en la búsqueda de discernimiento soluciones a cada uno de esos interrogantes que hoy el cristiano bautizado, que vive condiciones diferentes, cómo integrarnos sin dejar que la iglesia de Cristo, que Cristo mismo pierda el peso como aquel que en nosotros es el que propicia el vuelo de una vida espiritual y de santidad, ¿no? Ven que es bien interesante, el que está con Cristo, el que está con el peso de Cristo se alza. Con el peso de Cristo es con lo que de proyecto de vida Él nos viene proponiendo. Sabemos que no es fácil de acercarse a Él, empezando por el famoso amor a los enemigos, el perdonar 70 veces 7, el romper con una serie de reglas que inhumanizaban la misericordia y reconocer que también que podemos ir a la bancarrota, que podemos vivir una experiencia de infierno total si dejamos que se pierda el peso de Cristo, la propuesta de Cristo, de verdad, la que se desprende del Evangelio, que no tiene nada que ver ni con exclusiones, ni con marginaciones, ni con atentados de género, no. Simplemente lo que Él nos propone en el Evangelio, su peso. Entonces dice Agustín que mi peso es mi amor, que mi peso es Cristo y donde quiera que Él me lleva voy. Diría San Agustín, ¿no? Hoy Agustín comenta, y en ese contexto que está haciendo aquí la lectura que hacemos de Agustín, la famosa parábola del hijo pródigo, también conocida como la parábola del Padre misericordioso. Agustín entiende que el peor de los desastres que le acontece al hijo menor fue haberse alejado de la casa del Padre y de su autoridad, haber rechazado el suave yugo de las leyes que mantenían el orden, la obediencia, la disciplina y la concordia. Esto fue la gran perdición, haber perdido el peso de la formación, del acompañamiento, de la disciplina, lo que lo mantenía en obediencia, en concordia y en comunión, y lo que le llevaba a vencer en sí todo aquello que de alguna manera, por la anomía, por la falta de norma a veces, le podía llevar a perderse, ¿no? Que fue lo que le pasó. Al no querer la autoridad, al no querer el peso de la autoridad del Padre, pues terminó yendo de un lado para otro y al final con la bancarrota del proyecto. Entonces, deseando con ansiedad, digamos, con ansiedad su libertad, se desentendió de las normas que según él no le dejaban volar y terminó convirtiéndose en un apacentador de cerdos. O sea, esas normas que él decía, es que no me dejan ser libre, es que no me dejan ser yo mismo, es que no me dejan experimentar, es que no me dejan hacer. Y ya tenemos la experiencia. Yo pienso, querida comunidad, que esto es muy importante. Que cuando no ha habido un peso, el peso de Cristo, digamos, en la vida cristiana, cuando no ha habido un peso, el peso de una autoridad con libertad, de una autoridad con afecto, como diría el padre Juan Jaime Escobar, de una autoridad desde la vida, desde la mansedumbre, pero también desde la fortaleza, cuando no ha habido ese peso, ha habido bancarrotas terribles en tantos y tantos jóvenes y tantas personas que han desbarajustado su vida, ¿no? Yo creo que es bien interesante sentarnos hoy a pensar un poco sobre ese peso. ¿Cuál es el peso que hoy mueve nuestra vida? Tenemos un peso, o sea, un bagaje. Tenemos un equipaje de valores, de experiencias, de grandes enseñanzas desde los valores fundamentales construido, o estamos livianos y vamos hacia donde nos lleve cualquier viento de doctrina, diría Agustín. ¿Hacia dónde vamos? ¿Tenemos un peso que nos funde estabilidad o tenemos una ligereza tal que todo nos lleva y todo nos trae y estamos a la merced de los vientos? Hay un texto, este texto de Agustín, bien interesante,
comentando precisamente este mismo texto, pero la parte del hijo pródigo, modo en que Agustín, el modo en que Agustín explica la misericordia de Dios, o sea, cómo Agustín explica esa misericordia de Dios a través de ese peso que debemos ir proponiendo a la vida de nuestros hijos, a la vida de nuestras comunidades, ¿no? Dice, ¿por qué se conmovió de misericordia? Porque el hijo estaba ya extenuado por la miseria. Por eso se conmovió el Padre misericordioso, porque el hijo estaba extenuado en la miseria. Y corriendo hacia él se le echó encima, es decir, puso su brazo sobre el cuello de su hijo. Puso su brazo sobre el cuello de su hijo. El brazo del Padre es el Hijo. Le dio, por tanto, el llevar a Cristo, carga que no pesa, ¿no? Sino que alivia. El peso de Cristo que alivia. Qué interesante esto. Mi yugo, dice, es suave y mi carga ligera. Se echaba encima del erguido, echándole encima le impedía caer de nuevo. Tan ligera es la carga de Cristo que no solo no nos oprime, sino que nos alivia. Y no como las cargas que llaman ligeras, aunque ciertamente son menos pesadas, con todo, pesan algo. Las cargas a veces ligeras o lo ligero es lo que no nos corresponde a un peso. Hay ciertas cosas en las que hay que andar ligero de rabia, de odio, de resentimiento, de amargura, de envidias, de narcisismos exagerados, todas estas cosas, ¿no? Bien interesante esto, ¿no? A mí me da mucha alegría haber compartido con ustedes este texto de Agustín, que luego volvería a comentar porque tiene otros aspectos que dejé de lado, pero pensar un poco en el peso que estamos poniendo en el terreno de los valores humanos y cristianos en la familia. Tenemos peso personalmente como equipaje de valores en nuestra vida, que no cualquiera nos lleva y nos trae como le da la gana. Tenemos en qué fundar criterios serios a la hora de decidir, o estamos tan ligeros, tan desprovistos de peso, que cualquier cosa, que cualquier viento, que cualquier situación nos lleva de un lado para otro. Digámosle pues a Dios, que es asumiéndolo a Él como el peso de nuestra vida, o sea, lo que nos da la fortaleza y la estabilidad, seamos capaces de avanzar en esta Cuaresma hacia esa vivencia profunda de la Pascua. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Un buen día para todos. Dios y la Santísima Virgen nos acompañen y los bendiga.